Pues muchísimas gracias, Víctor, ¿no? Pues gracias por la invitación, gracias a todos los participantes por estar aquí, eh, gracias a la facultad por permitirme estar aquí, a ustedes, Víctor, a la maestra Silvina y a mis estudiantes, que a mí me encanta estar con ellos y esto me permite estar en este periodo de distancia también con ellos, entonces espero que sea un momento para estar en cierto contacto con ustedes. Ya me presentó Víctor, lo que no les presentó un poco es también mi background personal. Yo tuve la fortuna de tener unos tíos maravillosos que estaban en el mundo de las humanidades, hacían cuestiones muy sociales, y entonces eso me permitió estar también en contacto con una parte de las humanidades, particularmente en habilidades para la vida. Y estudié aquí en la Facultad de Ingeniería, soy ingeniero, ya les comentó Víctor, y me dedico a la transformación de las organizaciones. Hago análisis de procesos, ayudo a organizar las propias empresas y también hago cuestiones de transformación cultural. ¿Y cuál fue el desafío? Si bien nosotros, me refiero a yo y al equipo, les ayudamos a las organizaciones a lograr sus metas, sus objetivos, nos dimos cuenta de que en muchas ocasiones los procesos, la parte técnica, no era suficiente. Nuestro proceso podía estar perfecto y al momento de hacer las implementaciones, a veces el mando medio no tenía las habilidades necesarias para poder ejecutar algunos de los procesos o algunas actividades que se requieren en las transformaciones de las organizaciones. Bueno, pues si bien nosotros le ayudábamos a fijar la meta y a acompañarlo en esa meta, nos enfrentábamos a varios desafíos que tienen que ver con el mando medio y desarrollamos algunos programas de capacitación, algunos temas que tienen que ver con competencias, que tienen que ver con el tema que les voy a presentar el día de hoy. Entonces, necesitamos entender qué es esto de competencias para que les pueda explicar. Las competencias en el mundo de capital humano y en la educación tiene que ver con lo que nosotros sabemos hacer, lo que queremos hacer y lo que podemos hacer. El conjunto de estas tres intersecciones se llaman competencias. Entonces, si yo sé técnicamente cómo se hace, además tengo cierta práctica para hacerlo y además quiero hacerlo, entonces tengo un nivel de competencia en esa competencia, así se le llama. Ahora, normalmente hay competencias técnicas, por ejemplo, si yo quiero hacer un cálculo estructural para los ingenieros civiles o si yo quiero hacer un mapeo de procesos para los ingenieros industriales. Y hay otras competencias que son suaves, como la comunicación, como la negociación, como la persuasión, como la solución de conflictos. Nosotros como ingenieros nos enfrentamos a muchas situaciones en donde necesitamos utilizar ambos tipos de competencias. Sobre todo, mientras más vamos creciendo en la organización, vamos necesitando más competencias suaves. De hecho, casi todos los ingenieros que están estudiando o los aspirantes e ingenieros que están ahorita estudiando van a acabar siendo gerentes, directores o empresarios en unos cuantos años. Entonces, gran parte de su quehacer cotidiano tendrá que ver con estas competencias suaves. En ese contexto de entender las competencias de las organizaciones y también tratar de desarrollar una serie de cursos y programas para los estudiantes para prepararlos a ese futuro que les espera, detecté que había varias cosas en común. Varios, por así decirlo, tabiquitos que iban formando ciertos grupos de competencias. Es decir, la creatividad, yo la nombré como una metacompetencia. Porque mira, tú necesitas varias competencias, te decía, fijación de estándares, comunicación, negociación. Pero hay algunas, como la creatividad, que en conjunto te ayudan o multiplican todas esas otras competencias. Imagínatelo como si fueran tabiques. Y entonces hay ciertos tabiques que te ayudan muchísimo. Por ejemplo, si tú aprendes a escuchar, si tú realmente
aprendes a escuchar y entender el mensaje del otro con su tono emocional, con lo que le está pasando desde su marco de referencia, entonces multiplicas tu capacidad de negociar, tu capacidad de persuadir, tu capacidad de comunicarte, de solucionar conflictos, etc. Pues lo mismo ocurre con la creatividad, que es otra metacompetencia, al igual que la empatía o el pensamiento crítico. Hoy yo te voy a dar una probadita de la parte de creatividad y mi intención es la siguiente. Uno, que tú te quedes con el mensaje de que la creatividad es una metacompetencia que necesitas desarrollar porque te va a traer un montón de beneficios para toda tu vida profesional. Eso me gustaría que te llevaras. Dos, sé que algunas de las personas que nos están viendo ahorita ya trabajan y me gustaría entonces que se llevaran algunos tips, algunos consejos prácticos para poder llevar a cabo en su día a día de trabajo. Y por otro lado, también me gustaría que tú pudieras encontrar algunas estrategias, unas cuantas, que te ayuden a desarrollar tu creatividad de forma cotidiana. Digamos que es un músculo. Yo les digo que es como el señor Miyagi que le enseña a Daniel San a pintar la cerca y a pulir la pared. Estas microcompetencias que componen la creatividad te ayudan a desarrollar después un montón de otras competencias. Entonces, déjame te pongo de forma muy simplificada cómo funciona esto de la creatividad. Hay tres elementos clave. Uno, ¿qué tanto conoces tú del tema en el cual quieres ser creativo o creativa? Eso es clave. Si tú no conoces muy bien el tema, te va a ser muy difícil ser creativo o creativa. Y además, si conoces de otros temas, se vuelve mucho más interesante. Después vamos a ver un poco de esto. Por otro lado, también está la flexibilidad de pensamiento, nuestra capacidad para ver la misma situación desde distintos puntos de vista. Porque a veces podríamos ver lo mismo desde distintos ángulos. Y eso te va a ayudar, por ejemplo, a negociar, a encontrar soluciones, a resolver problemas. También está tu actitud frente a lo nuevo. Habemos quienes buscamos deliberadamente algo nuevo y habemos otros que nos asusta un poco el cambio. Bueno, pues tendremos que ver cómo vamos fomentando esta apertura a la novedad. Ahora, te voy a invitar a que lo aprendamos haciendo, porque mira, si tú tomas un libro de nadar y después te avientas a la alberca, que yo no te recomendaría, es muy probable que te metas en un problema. O si tú decidiste aprender artes marciales a través de un libro, yo que tú no me peleaba. En general no te recomiendo que te pelees, pero menos en ese caso. Entonces, mi invitación o mi recomendación sería a que empieces a poner en práctica algunos de los consejos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, déjame profundizar en esta metacompetencia que es la creatividad. Vas a ver cómo te ayuda a solucionar problemas. Mira, la creatividad te ayuda a resolver problemas. Está vinculado con el ingenio, con la innovación. Por ejemplo, tú estás ahorita en estos días de cuarentena, vas a tener tu cena y de pronto descubres que la mesa está desbalanceada. Y entonces dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, mira, ya sé, tengo aquí un papelito y agarras un papelito y ¡pluc! Lo metes abajo de la mesa. Y dices, ah, muy bien, parece que está funcionando, pero todavía no calza. Entonces te encuentras una corcholatita y le empiezas a colocar. Muy bien, solucionaste el problema. O quizá decidiste utilizar tu iPhone y pues ese te ayudó para balancear la mesa, no hay problema. Bastante caro, pero funcional. Bueno, de alguna forma ahí lo que hiciste fue resolver un problema físico. Pero después dices, ah, caray, a ver, podría poner esta corcholatita con un tornillo para que vaya subiendo o bajando y entonces no tenga que ponerle corcholata y papel, sino nada más esta pelotita e irla girando. Oye, y además esto lo podría comercializar. Bueno, cuando tú lo empiezas a comercializar, ya entras en el terreno de la innovación. Es decir, tú puedes crear
una solución de forma creativa para enfrentarte a un problema, ingenio, y comercializar o sacar usufructo de ello, que es la innovación, perdón. Entonces, la creatividad te va a ayudar. La creatividad tiene que ver con este procesamiento mental para encontrar soluciones, para ver qué podría solucionar eso, es decir, el ingenio. Ahora, a veces es novedoso, eso de ahí también es una calza. Y fíjate, no tiene nada de tecnología, no es digital, no es una aplicación, es algo físico que en cierta forma es novedoso. Por ejemplo, unos estudiantes de la Facultad de Ingeniería decidieron hacer algo contra toda esta pandemia. Se llama Apoyamex y ya hasta los publicaron en Entrepreneur y Merca y, o sea, han tenido un hitazo. Lo han estado haciendo muy bien. Decían, mira, nosotros queremos llevar ayuda a los pequeños comercios. Y entonces, lo que hicieron fue desarrollar una aplicación en donde la gente compra los grupones o los cupones y después de un tiempo los puede canjear en el pequeño comercio. Fíjate cómo la creatividad estuvo inmersa ahí para ver cómo les ayudamos a estos pequeños comercios. Y después tuvieron que ir resolviendo un montón de pequeños problemas para poder implementar, desde dónde conseguían la cuenta bancaria, cómo iban a conseguir los comercios, etcétera. Por cierto, pues mi invitación a todos los que estamos escuchando es que si tienen algún comercio que puedan apoyar a esta iniciativa hecha por estudiantes, lo hagan. Diego Nieto, que fue uno de los profesores que ayudó a este proceso, se los agradecerá igual que los estudiantes y todos los pequeños comercios. Bueno, pero regresemos al tema. Ahora, imagínate que tú eres el líder de la organización. Posiblemente ya lo eres o lo vas a hacer dentro de muy poco tiempo. Ahora entonces, tendrás que ver cómo construyes un ambiente creativo en tu equipo de trabajo. A ver, aquí hay uno de varios estudios que te voy a presentar a lo largo de esta presentación que te dice qué puedes hacer. Dice, mira, pon un poco de estrés. Haz algunos desafíos, porque eso hace que estemos un poco más alertas y buscando alternativas de solución. Pero tiene que ser un ambiente seguro, un ambiente en donde puedan cometer errores, en donde puedan decir, chin, la regué, no fue mi intención, perdón, la regué. Y lo que dice es, tenemos que premiar los intentos, no necesariamente el éxito. Ahorita te voy a explicar por qué. Porque a veces, cuando estamos en este proceso creativo, no todas nuestras ideas son buenas. Algunas sí, otras no. También te conviene generar un ambiente donde hay cierto estrés y después cierta relajación. Cierto estrés y cierta relajación. Si lo analizas, todas estas metodologías de Scrum tienen algo de esto. Qué interesante. Bueno, entonces, si tú desarrollas tu creatividad, vas a poder encontrar otras formas de irte adaptando a tu equipo de trabajo. Cuando tú te adaptas a tu equipo, porque fíjate, tu equipo no se adapta a ti, ¿eh? Tú te tienes que adaptar al equipo. Entonces, te conviertes en un mejor líder. O sea, tú como la persona que estás a cargo, hombre, mujer, tienes que adaptarte a tu equipo de trabajo. Mira, la creatividad, según los grandes teóricos, se divide en flexibilidad, originalidad, fluidez, fantasía y elaboración. Y yo ahorita te voy a hablar mucho de la fluidez y de la flexibilidad, porque tú te tienes que adaptar, no los demás. Parece rarísimo, pero tú te tienes que adaptar como líder, aunque seas el jefe. Y además, fíjate, tú vas a tener que adaptarte al solucionar conflictos, no el otro. Créeme, si tú aprendes a adaptarte, tus relaciones van a mejorar. Y si no, pregúntale a tu novia o a tu novio, te lo aseguro. Adáptate y ellos seguro va a estar muchísimo más a gusto contigo. Ahora, fíjate, regresemos ahora al mundo profesional y al mundo que nos espera para poderte mostrar cómo es súper importante que desarrolles esta parte de la creatividad. El mundo es un mundo VUCA.
volátil, incierto, complejo y ambiguo. Piensa por un momento, ¿tú hace 4 meses esperabas estar en tu casa durante 1 mes y medio? La verdad, yo no. Y quién sabe cuánto tiempo más nos falte. Hace unos meses no sabíamos que iba a pasar esto, no lo sabíamos simplemente. Los problemas son cada vez más complejos. El mundo hace que de pronto hoy estemos de un lado y luego al otro. Hace unos meses dominaba el mundo Estados Unidos y quizá ahora ya lo domina China. ¿Y quién sabe qué vaya a pasar? El tipo de problemas que ahora resolvemos son cada vez más complejos. Y además, se forman ciertas paradojas, ahorita te voy a mostrar algunas, que hacen que nos tengamos que adaptar a un mundo bien complejo. Hay una serie de tendencias o tecnologías disruptivas que ahí vienen así como un gran tsunami que están tocando tierra. Por ejemplo, ¿has escuchado hablar de nanotecnología? Híjole, son cosas que chiquitititas, así, a tamaño nanómetro, así chiquititito. Podrían hacer incluso máquinas para reparar nuestro ADN a ese tamaño. Y si eso te parece ciencia ficción, el premio Nobel de hace 7 años, descubrió, por ejemplo, cómo podía revertir el proceso de degeneración de las células. Cada vez que una célula se reproduce, la célula va perdiendo cierta calidad como una fotocopia. Y entonces, después de reproducirse varias veces, pues tiene errores y entonces genera, por ejemplo, cáncer. Pues ya se revirtió eso. Su premio Nobel fue precisamente porque ahora puede lograr que las células no pierdan esos filamentos que permiten que se puedan reproducir fácilmente. Eso tiene implicaciones como, por ejemplo, podríamos no envejecer. Imagínate qué pasaría si no envejecemos, si no morimos. ¡Está cañón! Deja tú los problemas de sobrepoblación, todas las implicaciones que tiene. ¿Te puedes imaginar ese mundo? Ahora, fíjate las paradojas. Por un lado, tenemos impresoras 3D que pueden imprimir corazones. Podemos hacer prácticamente cualquier trasplante hoy día. Podemos ya genéticamente diseñar una persona y tenemos un virus que nos tiene en casa sin podernos mover. De ese tamaño son las paradojas que vivimos hoy día. Por un lado, tenemos una calidad de vida inimaginable, vivimos como reyes y al mismo tiempo hay una pobreza extrema. Vivimos en una paradoja extrema y a ese mundo tendremos que adaptarnos. Esta es una impresora 3D. La impresora 3D o la impresión 3D en general va a cambiar todas las reglas de manufactura. Va a quitar movimientos, va a quitar reglas de cadena, de economías de escala. Va a cambiar reglas de solamente se puede hacer cierto número. No, hombre, la complejidad ahora es fácil. Es decir, va a cambiar todo lo que nosotros estudiamos como ingeniería industrial. Y eso va a tener repercusiones en términos profesionales y personales. Yo decía, no se asombren si en un par de años ven un auto diseñado en una cochera. Realmente esto va a empezar a ocurrir ya en muy poco tiempo. Hay otra tendencia del Big Data. Cada vez que tú utilizas tu teléfono celular, se genera un montón de información y esa información se va almacenando. Lo interesante es que ya se puede utilizar esa información para saber en dónde estás, con quién has convivido, y cuando lo combinas con toda la parte de inteligencia artificial, se vuelve un monstruito, porque de pronto puedes saber todo de ti, literalmente. Tú puedes hablar y reconocen tu voz. Yo subo un video a YouTube y aparecen los subtítulos inmediatamente, y yo no los tuve que poner. Yo le digo algo a Siri y Siri me responde. Bueno, pues eso se puede automatizar. Podemos obtener un montón de información de ahí. De hecho, me invitaron hace tiempo a Colombia para platicar acerca de la ingeniería 4.0. Esta combinación entre la tecnología de forma remota y todas estas nuevas tendencias que hay. Y créanme, el mundo va a cambiar muchísimo. Es evidente entonces que, por ejemplo, la IBM identificó que
de las habilidades más requeridas para los directores y los CEOs estaba la creatividad, que se nombró en esa cantidad, más del 50%, o sea, más de la mitad de las personas decían, la creatividad y la integridad son básicas. Imagínate, viene un mundo muy complejo y a eso nos tenemos que adaptar. Yo te decía entonces que la creatividad tiene varias dimensiones. La flexibilidad, la fluidez, la fantasía, la originalidad y la elaboración, es decir, el grado de detalle con que tú abordas un problema o una solución. Bueno, algo me pasa bien chistoso. Cada vez que doy una de estas pláticas, normalmente al inicio les pido expectativas y siempre me dicen, ayúdame a salirme de la caja. Y yo siempre digo, ok, pero también les pregunto si realmente valdrá la pena salirse de la caja. Pero bueno, te voy a dar algunas acciones o consejos prácticos para que podamos salirnos de la caja. La primera tiene que ver con el no por qué y sí también. Me hubiera gustado hacer una pequeña sesión con ustedes para explicarles esto, pero hay un no y un no pero, un sí y también o un no por qué. Si tú estás en tu equipo de trabajo, te dan una propuesta y tú dices, no porque, y das lo que tú quieras poner, quizá te van a aceptar la primera. La segunda, otra vez dicen, ah, bueno, ¿podríamos hacer? No, porque, bueno, sacas una tercera idea y dices, bueno, podríamos hacer esto otro. Y te dicen, no, porque, bueno, ya la tercera, cuarta, dices, ay, mira, hazle como quieras, no importa. Sin embargo, si tú utilizas un enfoque en donde dices sí y también, entonces lo que estás haciendo es tomar esta idea y construir algo más. Y se genera cierta sinergia en el equipo. Es decir, si escuchas la idea y dices, ah, sí, y también podríamos hacer, lo que ocurre es que estás incluyendo al otro y deja de ser tu idea y se transforma en nuestra idea. Y entonces se genera una mayor coordinación, uno, y dos, un mayor compromiso, porque ya no es tu idea, es mi idea también, es nuestra idea. Y entonces se vuelve mucho más fácil la implementación. Eso te va a ayudar muchísimo a colaborar. Si tú tienes esta flexibilidad de pensamiento y puedes escuchar lo que te están diciendo y entenderlo desde el punto de vista del otro, es decir, desplegar tu empatía, te va a ser mucho más fácil poder decir, ah, sí es cierto, es una buena idea, y sí es cierto, mira, podríamos hacer también esto para lograr los objetivos de la otra persona también. Mi invitación con esta parte de la flexibilidad de pensamiento es, no seas necio o necia. Es terrible trabajar con necios o necias. Y mira que te lo está diciendo un necio. O sea, es fatal trabajar así. Mi invitación es a que aprendas a ser flexibles, que no digas no a lo que los otros están diciendo. Aprendas a ver cómo lo están viendo ellos, desde dónde lo están viendo ellos, y a partir desde dónde lo ven y cómo lo ven, tú puedas hacer ajustes para que con esos ajustes puedas colaborar, puedas sumar sus iniciativas y las tuyas. Ahora, ¿cómo desarrollo esto? Mira, si tú tienes un equipo a cargo, mi invitación es, hazles peticiones abiertas. ¿Cómo es esto de una petición abierta? No les digas exactamente qué necesitan hacer y cómo. Normalmente eso es lo que decimos cuando fijamos un estándar. Pero si tú quieres desarrollar la creatividad, lo que tienes que decir es, necesito que tú obtengas esto y dime cómo. La petición abierta tiene una infinidad de posibilidades, de posibles respuestas. Ya aquí entre en confianza, muchas veces los profesores hacemos preguntas y no estamos esperando a que nos den su respuesta, estamos esperando a que nos den nuestra respuesta, lo cual es bastante malo, porque no fomenta la creatividad. Entonces, lo que estamos evaluando en realidad es la capacidad que tienen los estudiantes para detectar las inquietudes que tiene el profesor o nosotros como colaboradores, las inquietudes que tiene el jefe. Si tú haces peticiones cerradas muy continuamente, tu equipo no va a desarrollar la creatividad. Lo que va a hacer es adaptarse a ti, hacer lo que tú quieres, no desarrollar la creatividad que te puede llevar mucho más lejos. Un ejercicio que te invito a que hagas es dame tantos usos como puedas para
y tomo un objeto. Yo te voy a poner un objeto en pantalla y tú te pido que tengas una hojita y un lápiz o algo con que anotar, incluso puede ser tu teléfono celular, y me des tantos usos como puedes para este objeto que aparece en pantalla. En sus marcas, listos, fuera. Pongo el cronómetro. Tantos usos como puedas para un lápiz. Incluso puedes irlos poniendo en el chat también. Muy bien. Te quedan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y muy bien, regresamos. Ya estás. Muy bien. Seguramente de las más comunes fue para escribir. Y quizá algunas de las más sofisticadas tenían que ver con sacarse mocos o utilizar como arma, o quizá utilizaste la goma para morderla, o quizá la goma como un parachoques para hormigas. Ok, pues bueno, tú seguramente encontraste un montón de usos para esto. No sé si cuando empezaste a hacer este ejercicio utilizaste una de las técnicas que te quiero compartir, que es descomposición. Si tú analizas el objeto, puedes ver que tiene varias características. Por ejemplo, tiene una goma, esa partecita metálica que une la goma y el lápiz, tiene el grafito, tiene madera. Entonces, tú podrías identificar esas características del objeto y encontrar más aplicaciones. O podrías descomponer el objeto. Por ejemplo, si tú trabajases en Mave y quieres desarrollar o diseñar un nuevo producto, quizá podrías ver cuáles son esas características y deliberadamente cambiar esas características. Por ejemplo, si es blanco, cambiarlo de colores. Si tiene manija, quitarle las manijas o ponerle más o menos manijas. Esa es una técnica de descomposición. Y lo mismo puedes hacer con el proceso. De hecho, te voy a mostrar en un momento otra técnica que es muy parecida y que ayuda también a literalmente salirse de la caja, para esos que quieren salirse de la caja. Pero ¿por qué yo digo que no hay que salirse tanto de la caja? Mira, la caja, de alguna forma, ya la tenemos, pero lo que nos podría ayudar sería hacer una caja más grande. ¿Cómo es esto de una caja más grande? Sí, de pronto tenemos una zona de familiaridad. Podríamos hacer más grande esa zona de familiaridad. Tenemos una frontera en el cuerpo. Lo utilizamos de cierta forma. Podríamos aprender a utilizar de otra forma. O me expreso y me expongo con cierta comodidad y quizá podría aprender a expresarme de otra forma o exponerme de otra forma. Flexibilizar mis valores. Mi invitación es, en lugar de tratar de salirte de la caja, es hacer tu caja más grande, ampliar tus valores al conocer a los otros, conocer cosas que ahorita no te son familiares, exponerte y con cuidado, cuidándote a ti mismo o a ti misma, igual con el cuerpo, pero de alguna forma ir expandiendo tus límites. Más que salirnos de la caja, lo que nos toca es ampliar nuestra caja, hacernos mucho más amplios, mucho más grandes. Pero bueno, si aún así tú me dices, Omar, yo quiero salirme de la caja, muy bien, mira, ahí te va un análisis. Tú puedes poner las características de lo que te quiere salir, por ejemplo, de una clase. Dices, a ver, ¿qué características tiene una clase? Son en el salón, hay un profesor, hay evaluaciones, el profesor habla y todos escuchan, como aquí. Todos son aburridas, espero que no, y si sí, lo siento, ¿no? Hay un temario. Podríamos tomar una de estas características y deliberadamente bloquearla. Por ejemplo, hay un profesor.
Y entonces decimos que no sea un profesor, que sea algo distinto. Muy bien, ¿qué tal 2 profesores? ¿O 3? ¿O 4? Por ejemplo, en arquitectura hay 3 o 4 profesores en la materia de proyectos. ¿Podría ser así? ¿O qué tal, ya sé, 18 profesores? Uno por clase en lugar de que sea el mismo dando 18 temas. ¿O qué tal si quitamos los profesores? Es decir, lo que hacemos es deliberadamente bloquear esa característica. Por ejemplo, las clases son en el salón. ¿Qué tal si las hacemos en línea? ¿O qué tal si lo hacemos en una planta en lugar de que sea en la escuela? Vamos al trabajar en una organización y ver qué es lo que ocurre. O en una alberca, o en el baño. Si tú pensaste en estas 2 últimas como, no, ¿cómo va a ser una clase en el baño o en una alberca? Esta ya no es tan buena idea. Déjame te expongo esta curva. Es una curva normal. Y como todas las curvas normales, mientras más grandes son, más se ensanchan. Y entonces hay un valor de la media. La media está pues en el medio. Y quizá hay unas ideas que son muy buenas y otras que son muy malas. Bueno, nosotros obviamente queremos las muy buenas, pero no podemos siempre tener muy buenas ideas. Necesitamos tener muchas ideas para que de todas esas ideas, que son muchas, algunas pocas sean muy buenas. Entonces, cuando nosotros decimos, no, 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 eso no, cuando ponemos el no porque, lo que estamos haciendo es acotar esa curva. No estamos permitiendo que crezca y entonces que haya más posibilidades de que tengamos buenas ideas. Entonces, deliberadamente puedes generar algunas ideas que rompan el status quo para poder dialogar sobre ellas. Ahora, déjame te platico de otro elemento que tiene que ver con la fantasía. La fantasía incluye toda esta parte de las emociones, de intuición, las imágenes mentales. Es como una especie de meditación. De hecho, muchos problemas se pueden resolver con especies de meditaciones o con fantasías mentales. Ahora, fíjate, esto quizá es como un símbolo de la fantasía, pero te voy a pedir un momento. Por favor, cierra los ojos por un momento. Imagínate que tienes Play-Doh como tierra. La tierra en donde estás parado o parada es de Play-Doh. Y entonces tienes como la posibilidad de con tu mente empezar a tocar el Play-Doh y transformarlo en algo, en lo que tú quieras. Por ejemplo, te voy a pedir que construyas un árbol. Construye un árbol con ese Play-Doh. Ok, haz el tronco, sí, sí. Empiézale a sacar ramas. Ajá, muchas ramas, sí, muchas. Y luego todas las hojas, todo el follaje. Sí, perfecto. Ponle follaje con esto de Play-Doh. Muy bien. ¿Quieres ponerle algo más? ¿Algunos nidos? ¿Quieres ponerle textura a las hojas? ¿Quieres que tenga hueco alguno de las partes del tronco? ¿Quieres que haya otros animales? Fíjate, ahí estamos jugando con la elaboración en la fantasía. Muy bien. Todo esto que tú estás haciendo es imaginar, fantasear. Te pido que regreses acá con nosotros en esta clase. Fíjate, tú utilizaste partes de tu cerebro que son idénticas a tu memoria. De alguna forma, la memoria y la fantasía comparten prácticamente las mismas partes del cerebro. Si nos meten a uno de estos tomógrafos que nos van diciendo cómo está en tiempo real, descubriremos que se prenden prácticamente las mismas zonas. El fantasear lo que nos permite es recordar y proyectar hacia el futuro. Y eso es indispensable para solucionar problemas, para evaluar riesgos, para tomar mejores decisiones. Porque cuando nosotros podemos evaluar lo que podría pasar con nuestra imaginación, con nuestra fantasía, nos volvemos entonces mejores tomadores de decisiones. Podemos construir realidades. Antes se le llamaba proyectiva. Bueno, hoy se les llama liderar hacia adelante, etcétera. Pero la habilidad es la misma, es poder imaginar el futuro. También nos ayuda a identificar cómo estamos, por ejemplo, en los sueños. En los sueños se solucionan muchos temas emocionales o temas que nos preocupan. Bueno,
Déjame ahora te hablo de la serendipia. Ah, esa palabra a mí me encanta. Y tiene que ver con hallazgos que no estabas buscando. Tú estabas buscando algo más y en el Inter te encontraste algo que te es útil. Eso es la serendipia. Ahora, para poder llegar a esta serendipia, necesitamos encontrar algo nuevo. Y encontrar algo nuevo tiene que ver con salir de nuestra zona de familiaridad o cambiar la forma en cómo yo miro. Qué interesante, fíjate. Uno, puedo buscar o ir a otros lugares que no me son familiares, pero también puedo aprender a mirar lo mismo con una perspectiva distinta. Yo, parte de los ejercicios que le pongo a los estudiantes tiene que ver con que uno de los días caminen y vean todo lo que está arriba de ellos. Y entonces tengan que ir viendo lo que hay por arriba. O al revés, por abajo. Y tienen que ver lo que está abajo a sus pies. Parece muy bobo, pero cuando te das cuenta, caminaste exactamente la misma ruta y son dos caminos distintos. De hecho, cuando tú ves a un colaborador con tu prejuicio, lo estás viendo de una forma, pero si te quitas por un momento ese prejuicio y te dejas ver otras posibilidades de ese colaborador, entonces estás frente a un nuevo colaborador y se configuran nuevas formas en las que tú y él se pueden relacionar. Y eso se hace interesantísimo, porque de alguna forma te estás enfrentando a la novedad, a lo nuevo, en donde tienes que estar atento o atenta para ver cuáles son los recursos que tienes disponibles. Te cuento esta anécdota, este es un estudio muy simpático. Es el mismo producto, pero lo pusieron en dos envolturas distintas. Lo chistoso es que las personas que decían dieta se mantuvieron en su peso o bajaron. Y las que decían esto es gordo, 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 subían de peso. Aunque fuera exactamente la misma etiqueta, es decir, el mismo producto. Entonces, parte tiene que ver en cómo nosotros nos contamos la historia, cómo nosotros simbolizamos lo que está ocurriendo. Te hago una apuesta, juega, diviértete un poco. Con esto de la fantasía, puedes, por ejemplo, ir al súper cuando puedas salir de casa y jugar a que vas en una nave espacial. Y entonces tienes que ir como evitando a los otros en tu nave espacial o en un carrito. Es decir, ese tipo de pequeñas actividades, de pequeños juegos, nos permiten ir desarrollando nuestra fantasía y también la apertura al cambio. Porque cuando yo me atrevo a hacer un poco ese tipo de cosas ridículas, pues entonces lo que ocurre es que me permito fantasear. Y déjame claro algo, porque de pronto dicen, no hombre, es que cuando crecemos perdemos la fantasía. Y no, 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 la fantasía sigue ahí. El tema es que ahora jugamos otros juegos. Ahora mi fantasía va más a cómo estoy siendo visto. ¿Me veo bien así? Ay, no, ¿cómo me van a ver? No, 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 ¿qué va a pasar? Sí. Es decir, empiezo más a jugar con mi mente en la fantasía en relación al otro, en mi persona, en mi individuo. Cuando yo me puedo quitar un poco este gran ego de cómo soy, quién soy, la historia que me cuento de mí, lo que ocurre es que me doy posibilidades de esa fantasía, este poder de imaginar el mundo, llevarlo al mundo concreto de una forma más productiva, en lugar de tenerme que estar contando la historia de cómo me ven los otros. Ahora, fíjate, parte de las actividades que ponemos tiene que ver con poder ir al otro, porque cuando conozco al otro, cuando veo al otro como individuo, de alguna forma descubro también quién soy yo. Y en ese descubrir quién soy yo, también descubro al otro y lo acepto. La historia que me cuento es potentísima. Si yo me digo, un script se llama técnicamente, o sea, si yo me cuento una historia, un script en donde no soy creativo, es muy probable que no lo sea. Les hago normalmente algunas preguntas al inicio de las clases, donde digo si los hombres o las mujeres son más creativas, y normalmente una mujer me dice, son más creativas, y otra mujer me dice, menos creativas.
Pues hay varios estudios que demuestran que las dos tienen razón. Que si ella cree que no es creativa, seguramente no lo va a hacer. Y si ella cree que es creativa, lo va a hacer. De la misma forma, si ella cree que no va a ser gerente porque hay una diferencia, o si ella dice, yo voy a ser gerente, es muy probable que la que dice, yo quiero ser gerente, voy a ser gerente, lo sea. Bueno, por último, es dudar de lo que sabes. Tengo un desafío porque resulta que no podemos como compartir tantos videos, pero te quiero mostrar esto. Algunos ven a la muñeca que se mueve a la izquierda y otros a la derecha. Y es tan sencillo como desde dónde la ves. Si ves un lado, un giro, podrás verla a la izquierda o a la derecha. Te voy a enviar después un audio en donde parece una contradicción porque se escucha rarísimo. O sea, no sabemos qué es lo que dice. A veces nosotros tenemos una certeza de lo que nosotros creemos porque así percibimos el mundo y tratamos de imponérselo al otro. Pero nuestras percepciones nos pueden engañar. Nosotros somos una percepción incluso. Entonces, si lo que hacemos es aprender a vivir en este mundo de percepciones y entender que es una percepción, lo que podemos hacer entonces es enriquecer nuestra percepción, ampliarla, ampliar nuestra caja. Por último, te quiero hablar de curiosear. Parte del desarrollo de la creatividad tiene que ver con ser curioso o curiosa. Con decir, ¿y esto por qué? Oye, ¿y esto cómo funciona? No para enjuiciarlo, sino para comprenderlo. Mientras más comprendes, más desarrollas tu campo de conocimiento. Y mientras más campo de conocimiento tienes, más fácil es entonces crear cosas nuevas a partir de ese campo de conocimiento. Entonces, lo que toca es aprender a hacer preguntas, entender cómo funciona, tener fuentes diversas. No solamente una fuente, sino poder experimentar con otras. Ya estoy casi por terminar. Y mira, imagínate que este es el perfil o la estructura mental de un ingeniero, por ejemplo. Y esta de acá, el del amarillo, es, por ejemplo, la estructura mental de un abogado o de alguien de ciencias sociales. Normalmente, un ingeniero y otro ingeniero tendrán más o menos la misma formación, cierta estructura similar, y también igual los de otras disciplinas. Pero fíjate, cuando nosotros nos atrevemos a conocer y a profundizar en la otra disciplina, es decir, hacemos como una mezcla entre los dos, se forma algo que se le llama la personalidad T. Es decir, gentes que pueden tener un campo de dominio que traen desde otros dominios, desde otros campos de conocimiento, conocimientos a este. Y entonces se generan cosas rarísimas que no acaban de comprender ninguno de los dos de ambas disciplinas. Y esas personalidades se vuelven muy interesantes, muy, muy interesantes, porque son los que traen las innovaciones a los campos. Entonces, nos toca aprender a generar esos patrones, socializando, pero siendo curiosos. No nada más, ay, sí, a mí y me muestro como soy, sino, no, es tener una auténtica curiosidad por el otro, poder comprender su mundo subjetivo, aprender algo que auténticamente te es nuevo. O sea, si tú ves pláticas TED todo el tiempo y dices, ay, sí, yo aprendo un montón porque veo todos los días una plática TED distinta, quizá lo que tendrías que hacer es salir de esa zona de confort, irte a otro lugar. Por cierto, si no ves muchas pláticas TED, pécale a TED. Tienes que ver una o dos cada 2, 3 días. Entonces, la creatividad implica salirnos de nuestra zona de confort. Por ejemplo, si tú eres ingeniero, aprende a tocar música. De veras te va a enviar a otro lugar. Tengo un gran amigo al que quiero mucho, se llama Jacobo, y él es músico e ingeniero. A mí me parece un tipo fuera de serie auténticamente. Lo quiero mucho, aunque he convivido muy poco con él. Y él tiene estas características, esta sensibilidad que le da la música, la sensibilidad que le da la espiritualidad y también la ingeniería. Puedes aprender teatro, psicodrama. Mira, ahí desarrollarás la posibilidad de convertirte en algo que no eres.
Me hubiera gustado ponerles, por ejemplo, algún ejercicio en donde nos convertimos, por ejemplo, en planta y dejarnos ser planta por un momento. Sé que se escucha un poco bobo si quieres, pero cuando te permites ser planta, entonces desarrollas la flexibilidad, la fluidez. Y esa fluidez te va a ayudar al hablar, al improvisar. Por ejemplo, yo ahorita tuve que improvisar en un par de láminas. Y entonces, como ya estoy relativamente fluido porque puedo volverme una planta, entonces puedo rápidamente adaptarme a la situación. Esas combinaciones, esa historia de vida que tú tienes y cómo vas capitalizando estas experiencias, estas aperturas a la novedad, es lo que te hace especial. ¿A ti qué te hace especial? ¿Qué hace que salgas rápidamente del cuadro frente a otros muchos ingenieros, frente a muchos otros individuos? El mundo va a seguir cambiando. Esto, como el COVID, es una de muchas cosas que nos va a estar pasando en los próximos años y décadas. Hay que aprendernos a acostumbrar a eso y aprendernos también a capitalizarlo para poder ser más nosotros, aprendernos a adaptar a eso y no diferenciarnos porque apestamos, sino porque nos gusta eso. Bueno, pues por último, me gustaría compartirles que hagan las cosas con pasión. Lo que vayas a hacer, no importa lo que vayas a hacer, pero hazlo con pasión. Ese sería mi deseo para ti y te doy muchas gracias por acompañarme durante todo este tiempo, estos 53 minutos. Pues muchas gracias, Omar Alejandro, muy interesante y sobre todo muy aportativa a muchas circunstancias que estamos viviendo actualmente. Entonces, ahora pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas. Les reitero, por favor, que si tienen alguna pregunta que hacer, la puedan manifestar en la modalidad de preguntas y respuestas que tienen habilitados ustedes. Por aquí en los chats me preguntan, bueno, no los chats, sino las preguntas, que no está habilitado el chat, no estamos nosotros contestando las preguntas a través del chat, sino a través del botoncito de preguntas y respuestas. Entonces los invitaría a que pudieran hacerme todas sus preguntas y yo pues voy a canalizarlas en este momento con Omar Alejandro. La primera pregunta es, ¿cómo se vincula la creatividad y la comunicación asertiva? Perdón, otra vez, ¿cómo? ¿Cómo se vincula la creatividad y la comunicación asertiva? Uy, esa me encanta. Fíjate, yo partiría de la escucha. La escucha es uno de los componentes de la comunicación y de esta comunicación asertiva. El escuchar no es solamente escucharlo y ya, es entender el punto de vista del otro desde un punto de vista empático. Y entonces te tienes que imaginar cómo serías tú viviendo lo que el otro te está diciendo desde su contexto y poder imaginarte esto y poderle comunicar al otro lo que te está pasando a ti. Entonces, está implícita en la comunicación cuando tú rápidamente evalúas lo que el otro te está diciendo y te lo imaginas para ti. Y también cuando lo comunicas, tienes que desarrollar esta empatía y esta, ¿cómo lo sentirá el otro? ¿Cómo me sentiría yo con su marco de referencia? Y entonces, ¿cómo se lo tengo que comunicar? Y entonces eliges las palabras adecuadas para esa persona, para ver si este momento en el que se lo voy a decir es adecuado para esta persona. Esa empatía tiene un gran componente de lo que te decía de fantasía, que está incluida en la creatividad. También cuando tú te estás comunicando, de pronto tienes que ligar las palabras y eso tiene que ver con la fluidez. El ejercicio que hicimos de tantos usos para te ayuda a desarrollar la fluidez. Ese ejercicio te puede ayudar para ligar las palabras y las ideas y hablar de forma muy rápida. Correcto, muchas gracias. Viene otra pregunta que dice, en su experiencia como alumno y como profesor, ¿cuáles son algunos de los factores que ha notado que inhiben la creatividad? A ver, que inhiben la creatividad. Mira, Sí, yo creo que los profesores a veces tenemos un marco de referencia donde hemos dado la clase 20, 30 veces y entonces llegamos y decimos, quiero que me des la respuesta que yo quiero. Yo ya dominé el tema. Y entonces de pronto llegamos
y estamos exigiéndoles mucho a alguien que ha tomado una vez la materia o dos si es recursador, tres si es un recursador ya como experimentado, pero de pronto los tratamos como expertos. Y entonces decimos, pero ¿cómo no te das cuenta que es una integral parcial por partes? ¿No? Y que además es, porque nosotros hemos hecho ese ejercicio 20 veces, pero esa persona es nueva. Y entonces a veces lo que hacemos es exigirles en algo que todavía no conoce y estamos esperando una respuesta única. Parte del ejercicio es aprender a generar múltiples respuestas y a generar múltiples caminos. O sea, podemos identificar cómo se hace el área del círculo o el área de un triángulo por 10, 12, 15 formas. Entonces, no es solamente una, es dame 3 o 4 formas para poder llegar ahí. De hecho, este tip se lo doy a la gente que trabaja. Cuando estás trabajando, a tu equipo le tienes que decir, no, dime cómo solucionar esto, es dame 3 o 4 opciones de cómo podemos solucionar esto. Y tráeme las ideas mañana o pasado mañana, o hoy en la tarde. Y se lo pides a varias personas de tu equipo. Y llegan y les dices, ok, muy bien, ¿cuáles son las ideas? Vamos a ponerlos en post-its. Y en los post-its que pongamos vamos a poner las ideas y vamos a ponerlos allá en el pizarrón. Y discutimos esas ideas, ya no es tu idea. Porque cuando tenemos una sola idea, la vinculamos con nosotros, con nuestro ego. Pero cuando son 3 o 4 ideas, y además ya no están allá, ya no están aquí, no es yo el que las digo, sino está en el pizarrón, de alguna forma se hace una diferencia y podemos discutirlas. Entonces la invitación, o sea, creo que tiene que ver con que nosotros estamos esperando una única respuesta, ¿no? Y que además no fomentamos que encuentren otros caminos. Incluso desde decirles qué quieren aprender hoy, llegamos nosotros con el temario, en lugar de decirles, ¿y ustedes qué quieren? Correcto. Muy bien, aquí hay otra pregunta. Bueno, son varias preguntas, pero el primer paquete es, ¿cómo lidiar con alguien que te dice no porque no quiere ser empático y quiere hacerlo a su manera? Es decir, este tipo de personas difíciles que están en contra de la creatividad y la innovación. Muy bien. Mira, normalmente estas personas tienen una intención o están diciendo no por algo y seguramente tienen una idea. A ver, esto va a sonar un poco extraño, pero tú necesitas aprender las reglas para poderlas manejar. Tú no puedes pelearte contra la gravedad. Tienes que aprender las reglas de la gravedad porque están ahí. Tú no puedes pelearte contra las reglas de la aerodinámica. Las tienes que usar. Entonces es un poco como, ok, esta idea no, ¿por qué? ¿Qué estás viendo? Y entonces lo que ayudas es a que vaya a lo que está viendo, a estos hechos concretos que él ve, sus marcos de referencia, o sea, ¿qué es lo que él está viendo que está diciendo que esta no es una buena idea? ¿O cuál es la idea que él trae en la mente? Y decirle, ah, muy bien, oye, está buenísimo. Es decir, lo que haces es develar su estructura de pensamiento y te alías a esa estructura de pensamiento. Dos necios no van a llegar muy lejos, pero si tú aprendes le llamamos aikido verbal, es decir, lo que tú haces es detectar cuál es su intención y entiendes esa necesidad profunda, entonces lo que puedes hacer es atender esta necesidad al mismo tiempo que das la solución. O sea, si la persona dice, no, es que lo tenemos que hacer azules, oye, ¿y por qué lo quieres hacer azul? ¿Qué inquietud tienes? No, pues es que así se va a ver mejor. Ah, lo que te inquieta es la estética. Fíjate, me estoy yendo a la necesidad, no al satisfactor. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Oye, ¿y qué otros colores pueden ser estéticos? Entonces lo que estoy haciendo es abrir posibilidades. A partir de lo que él quiere, ¿eh? Y lo que hacemos es ir construyendo a partir de esas necesidades, llevarlo a su propio pensamiento para que él vaya descubriendo otras alternativas para poder satisfacer sus necesidades. Esa es una estrategia, normalmente dedicamos toda una clase precisamente a abordar este tema, ¿no? Correcto. Mira, aquí hay, bueno, primeramente quiero decirle a todos los participantes a este webinar que nosotros tenemos como política terminar exactamente a las 6 de la tarde, pero hay cerca de 40 preguntas que nos han llegado y las estoy tratando de empaquetar. Entonces voy a proponer
colgarnos 10 minutitos más y vamos a ser muy celosos. Y te pediría, Omar Alejandro, como son muchas, si Muy podemos concreto. darle más concreción a las preguntas. Ok. Correcto. Bueno, aquí viene una que se me hace también muy interesante. Eh, Primeramente, ¿puedes describir la diferencia entre competencia y metacompetencia? Sí, la competencia tiene un conjunto de comportamientos y ese conjunto de comportamientos tiene ciertos niveles y está muy acotado. La metacompetencia no lo puedes todavía traducir a un comportamiento específico. Lo que hace es combinar varios de estos comportamientos y esos comportamientos están presentes en muchas de las competencias. Por ejemplo, crear, fíjate en un diccionario de competencias y aparece crear en varios lugares o puede comunicar. Comunicar está en distintos lugares. Entonces, una metacompetencia es algo muy pequeñito. Es como el átomo, por así decirlo. Correcto. Eh, Aquí dice, soy creativo, pero ¿cómo puedo transmitir esa creatividad en una entrevista de trabajo? Y sobre todo si soy tímido. Ah, muy bien. Mi sugerencia sería, eh, no me puedo explayar mucho, pero es, encuentra algún ejemplo en donde tú puedas demostrar tu creatividad. Encuentra en tu propia experiencia algo que hayas hecho que es muy creativo y aplícala a Cristóbal Colón. Es decir, estás hablando de un tema y lo vinculas con el tema que tú quieres exponer, con eso en lo que tú eres muy creativo. Tú me estás exponiendo esto de las competencias y yo te voy a llevar a correr. Y te voy a decir, muy bien, está padrísimo porque, por ejemplo, si tú eres muy bueno corriendo, porque los corredores, y empiezas a hablar de corredores, lo mismo haces en la entrevista. Tú lo que haces es, tomas alguna pregunta que te hacen y lo vinculas con un ejemplo en donde tú eres creativo y hablas de ese ejemplo concreto en donde tú has mostrado tu creatividad. Correcto. Ahora, hay también varias preguntas que tienen que ver con los valores. Por ejemplo, la ética. Eh, ¿Cómo ves tú que encaja la ética dentro de la creatividad? ¿O cómo debería la ética encajar dentro del ser creativo? Caray. A ver, déjame hago una diferencia. Creativo, digo, moral, ético. Ético es estar de acuerdo con tus propios valores, no los que dicta la sociedad, los tuyos, los propios. Entonces, va a sonar un poco extraño, pero el ser creativo va un poco a desafiarnos un poco en nuestros propios valores. Es podernos cuestionar así como de, a ver, esto estoy diciendo que es correcto o incorrecto, ¿por qué? Y entonces parte de ampliar esta caja de la que hablábamos es poderte dar la posibilidad de imaginarte en esa otra posición para ver si está acorde a ti o no, si es algo con lo que tú te sientes a gusto al final. No estoy diciendo que vayas en contra de los valores o de las buenas costumbres y la moral, no, 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 no. Sino yo digo, a ver, yo no me atrevo, yo no puedo como abrazar, por ejemplo, a alguien en público porque, o llorar, ¿no? Ok, ese es un valor. Si tú te permites llorar, entonces estás ampliando esta caja de la que te hablo. Y entonces te permite ser más creativo porque tienes ahora la posibilidad no solamente de ser fuerte y duro como un roble, sino además también la posibilidad de ser flexible y frágil. Y eso te puede ayudar cuando tienes que dar una mala noticia, cuando tú estás sensible y frágil. Y el ser duro y como roble te ayudará cuando tienes que ser rudo. Y entonces, al hablar de potencial creativo dentro de un equipo, ¿cómo se elige a este líder creativo? ¿Cómo? Ahí nos metemos en un punto porque hablamos como de los líderes como si se eligiera y fuera el líder único. Y en realidad los equipos creativos tienen muchos líderes. Y parte del liderazgo tiene que ver cuando te toca quedarte callado y hacerte para atrás. O sea, parte del liderazgo es identificar el entorno y en ese momento si hay alguien más que aporte más de lo que tú puedes, es pásale y hasta le das el reflector para que esa persona hable, para que esa persona tome liderazgo. Entonces, a ver, ¿cómo se elige? Mira, el ser creativo como líder es muy útil, pero más que como líder necesitas tener un equipo flexible, creativo, como individuos y que acepten las ideas del otro.
Mira, yo lo que diría es, si el cuate no acepta las ideas, si el cuate no sabe escuchar, si el cuate no puede cambiar su punto de vista y es un necio, olvídalo. No lo tengas en tu equipo. Si el cuate no es flexible, adiós. Correcto. Y la diferencia entre fantasear y ser creativo, creo que en la explicación de tu presentación lo decías, pero si nos puedes ampliar un poquito más la respuesta. Es un componente, o sea, como normalmente las competencias tienen distintos como factores, uno de ellos en la creatividad es la fantasía, o sea, es un componente de la creatividad, la fantasía. Muchas gracias. Hablaste de algo que se llama Scrum. Ajá. ¿Me podrían explicar qué es eso? Ah, ok, mira, hay una serie de metodologías que son ágiles que tienen que ver con la gestión de proyectos. Está el PMI es se pensó para proyectos que ya tienen un inicio y un fin y sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer. Y luego están las metodologías ágiles, en donde lo que ocurre es que como no sabes qué es lo que vas a tener que hacer en el futuro, se utiliza mucho, por ejemplo, en programación, lo que haces es generar ciertos sprints o ciertos pequeños entregables. Y en ese pequeño entregable, tú lo que haces es desarrollar ese entregable, acabando el entregable dices, ahora, ¿qué más vamos a hacer? Y aprendes de lo que ocurrió atrás. Entonces, Scrum, Ágil, son metodologías que son más iterativas, también tienen una serie de modelos y hay certificación, así como hay de PMI, de Scrum o de Ágil. Es como una metodología de gestión de proyectos, sobre todo en innovación. Correcto. Siguen llegando las preguntas. Hay, Omar Alejandro, muchísimas. Muchísimas son que te quieren contactar directamente. Aquí ya estoy viendo quien te quiere contratar como consultor en su empresa Ah, y también maravilloso. estoy viendo pues una serie ya de preguntas muy enfocadas a la circunstancia de alguna situación empresarial en particular. Yo lo que les ofrezco a todas las personas que lo están viendo es que yo tengo aquí la lista de todas las preguntas y tengo el correo electrónico en el cual se inscribieron. Entonces, no sé, podríamos, Omar Alejandro, comprometernos a responder las preguntas que sean muy, muy específicas de las circunstancias de estas personas. Sí, claro, por supuesto. Correcto, entonces yo me responsabilizo de pasarte todas las preguntas con los correos electrónicos que se hicieron. Y hay algunas otras más que dice, una que se me parece muy interesante es cómo describir y potenciar la creatividad en niños entre 7 y 12 años, que como ahora, al estar encerrados, causa mucho estrés y ese estrés pasa a los demás integrantes de la familia. O sea, ¿cómo Okay. podemos ayudarles a los niños a ser creativos? Y otra, también de una vez aprovechando, es cómo podemos estimular la pasión por hacer algo en un ambiente hostil, es decir, con profesores que quieren respuestas únicas o en equipos de trabajo donde hay personas necias que no escuchan o que son líderes pero no aceptan otras ideas. Entonces, una de niños y otra como de adultos del tipo empresarial. Ok, muy bien. De los niños, me imagino que ya tienen niños, entonces eso está interesante. Muy bien. O sea, a ver, los niños son niños y les toca jugar y quieren atención. Lo que quieren ser es ser mirados. Necesitan compañía. Seguramente si ellos están estresados porque tú también estás estresado o estresada. Y parte de lo que toca en esa edad en particular es aprender a identificar cuáles son los límites. Si tú logras darles tiempo de calidad, estar con ellos y jugar con ellos, meterte a su mundo, entonces podrás ir entendiendo sus inquietudes. Ahí decían que era de qué edad, de 4 a De 12, 7 a 12 años. de 7 a 12. Ok, normalmente la edad de las preguntas está un poco antes, cuando nos hacen por qué, por qué, por qué y por qué. Pero fíjate, parte del desafío es ver la necesidad del niño. El niño está de alguna forma marcando límites. Entonces te tocará como encontrar la forma de ponerles límites respetuosos. Ahora, te voy a confesar algo. Yo no soy especialista en niños. Hay una mujer que se llama Marielena Castro, que se dedica a dar precisamente habilidades para las niñas, para la vida, con adolescentes. Y ella te puede dar, tiene un programa precisamente de esto y te puede ser de mucha utilidad. Yo la verdad no tengo niños, ¿no? O sea, tengo la teoría general, pero no tengo tanta experiencia con niños. Yo trabajo más con adultos.
Mi invitación es, ve a su mundo y juega con ellos. Es lo que se me ocurre. La verdad es que creo que te hablaría desde un terreno donde no conozco. Ok. Déjenme contesto ahora la otra parte. Hay una parte que se llama accountability o responsabilidad incondicional, responsabilidad última. Y tú eres el responsable de todo, man. Y entonces, si no te sientes a gusto en ese lugar de trabajo, quizá te tendrías que preguntar, buscar otro lugar en el que te sientas mejor. Y la pregunta sería, ¿tú qué haces para que ese lugar sea así? ¿O cómo juegas esta relación para que se construya un ambiente tan poco agradable? Y por otro lado, me gustaría platicarte de la resiliencia. La resiliencia es una clase que damos también como en el programa y tiene que ver con esta capacidad de sobreponernos a los momentos difíciles. Fíjate, cuando el terreno es árido, entonces cuando cae un poco de agua, la chupamos. Y cuando el terreno es árido, si tú desarrollas ciertas habilidades para manejar a tu jefe y para generar un ambiente mucho más constructivo, entonces desarrollas un liderazgo natural. Y entonces eso va a hacer que tú lleves la batuta del equipo. ¿Qué tiene que ver con aprender otra vez a escuchar? Aprender a encontrar estas soluciones creativas y aprender a hacer este aikido verbal. Cuando alguien te agrede, poder describir exactamente cómo te está agrediendo y hacérselo ver, regresárselo con responsabilidad. No me daría tiempo de explicarte ahorita toda esta parte de aikido, pero si me buscas, con mucho gusto te lo explico. Correcto. Aquí te voy a hacer la última pregunta que tiene tres filos interesantes y tiene que ver con la educación y cómo damos la clase no nada más en la Facultad de Ingeniería, sino en el ámbito educativo, el modelo educativo que tenemos. Primeramente, un alumno pregunta, ¿cómo puedo ser creativo en clase? Y después hay otra en contraparte, es decir, ¿cómo es que en las clases se puede ser pues mucho más creativo para poder hacer que este proceso de enseñanza-aprendizaje se pueda llevar a cabo de mejor forma? Y hay una tercera que redunda todo esto, dice, ¿cómo utilizar la creatividad en un entorno inflexible como lo es la Facultad de Ingeniería? O sea, ya a Iván Martínez le parece inflexible, donde el apegarse al método es más importante que entender y generar ideas nuevas. Esto me parece muy interesante. Entonces, no sé si con esta respuesta podríamos concluir para que también, pues, esto, que pueden ser aprendizajes muy, muy importantes para nosotros los profesores, pues los podamos incorporar a nuestra clase cotidiana, pues en beneficio de que también podamos ser un poco más creativos a la hora de dar clase. Ok, a ver, déjame, lo llevo como a una primera capa, primero tenemos que entender sería lo que nosotros creemos que es el objetivo de la educación. Hay quienes dicen, el chiste es transmitir una serie de conocimientos muy concretos. Y entonces ese es un enfoque y lo que se necesita ahí es encontrar la forma más eficiente de transmitir esos conocimientos. Hay otro enfoque que dice, ok, sí, los conocimientos, pero lo que importa es el desarrollo de la persona. O sea, cómo se desarrolla esta persona en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces el foco estaría en cómo le ayudamos a que esta persona se vaya construyendo como persona de tal forma que se cumple el objetivo. Y podríamos tener otro enfoque que dice, a ver, de lo que se trata es generar personas que sean un factor de cambio en la sociedad. Concretamente, ingeniería es una carrera para eso, ¿eh? O sea, nosotros resolvemos problemas y transformamos sociedades. Para eso existen los ingenieros o tenemos ese kit de herramientas. Te enseñan un montón de solución de problemas, tipos de pensamiento, modelos, para poder enfrentarte a problemas. Entonces, a ver, si partimos desde ahí, lo que nos toca ahora es encontrar entonces cómo podemos lograr ese mejor objetivo, ¿no? Y entonces habrá profesores que lo que están tratando de hacer es apegarse al método, porque lo que quieren es que tú aprendas ese método en particular. O sea, mira, si tú necesitas aprender a integrar, por ejemplo, hacer un método numérico con el método de Newton-Raphson, pues tienes que aprender el método de Newton-Raphson, punto.
Si el objetivo es que encuentres un valor aproximado de otro valor, ahí entonces podríamos jugar un poco más a la creatividad. Podríamos, ¿de qué otras formas se te ocurre? ¿Cómo lo podríamos hacer? Dame 10, 15, 20 formas de hacerlo. Por otro lado, podríamos preguntar problemas mucho más complejos y decir, a ver, tenemos que solucionar este problema y ahora ¿cómo lo conseguimos? Y cuando nos enfrentamos al problema real que tenemos que solucionar, seguramente tendremos que encontrar, por ejemplo, el método de Newton-Raphson. Entonces, y ahí desarrollamos un banco de conocimiento y también posibles soluciones a ese problema. Entonces, creo que primero tendríamos que hacernos la pregunta de cuál sería el objetivo de la educación para ver cuál de los tres caminos seguimos. Suponiendo que decidimos que nos interese el individuo, yo espero que a los profesores les interese el individuo y no solamente el contenido, entonces ahora lo que tenemos que ver es ese individuo, en dónde está su energía para poder acercar problemas que estén enfocados a ese problema que el estudiante tiene. Y si logramos atinarle a estos problemas que ellos tienen, entonces se van a entusiasmar más. Yo te platicaba de las peticiones abiertas y cerradas. Si yo llego y te digo, tienes que hacer un proyecto de una silla, tienes que diseñar una silla de ruedas, pues yo te estoy dando el tema. Pero si yo te digo, tú tienes que diseñar algo con la metodología que acabamos de explicar y tienes que encontrar una solución a un problema que tú definas y que tiene que ayudar a alguien. A alguien que tenga, ¿qué? Pues ustedes qué quieren. Y en ese momento los ponen a votar, empiezan a decidir qué es el tema que quieren abordar. Pues entonces el individuo está desarrollando su creatividad desde cómo aborda el problema o qué problema tiene que resolver. A veces se nos olvida que estamos formando ingenieros que van a estar en el mundo real a enfrentar problemas reales. Y parte del problema es plantear el problema, porque no le van a dar las variables y no le van a decir, este es el problema. Entonces, parte de la invitación sería a poner problemas reales, 1. 2, a seguir la emocionalidad que tiene el individuo, o sea, que tienen los estudiantes, y que ellos pueden elegir qué problemas resolver y que encuentren múltiples formas de solucionarlo. Y que el profesor sea más una especie de coach y de acelerador y que va poniendo los retos de, a ver, esta semana tienen que entregar ya su primera etapa, tienen que hacer esto otro. Es decir, alguien que los va impulsando más que decirles paso a paso qué hacer. Eso se vuelve un poquito más complicado en cálculo, geometría y demás, pero hay algunos videos, por ejemplo, que me acaba de compartir un estudiante de aprender matemáticas con videos y está padrísimo. O sea, cómo calculas el área de una circunferencia con triángulos, ¿no? Y entonces entiendes cálculo diferencial integral en 10 minutos. Entonces, me parece que por ahí podríamos apostar. Y para los profesores lo que nos toca es, la verdad, es reaprender, man. Tendríamos que aprender a dejar estos hábitos que tenemos como profesores, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Omar Alejandro. Muy interesante la plática. Te agradecemos mucho a nombre de la División de Educación Continua y a Distancia, a nombre del Departamento de Ingeniería Industrial de la DIMEI, el que nos hayas hecho el favor de compartir tus conocimientos. Es de verdad un honor y eres un talento muy, muy importante para nuestra facultad. Te agradecemos muchísimo la pasión, las ganas y el entusiasmo que así que nos inspiras. Y también, pues, muchas gracias a todos ustedes que nos hicieron favor de comunicarse con nosotros. Quiero decirles que estuvieron conectados en el pico 297 personas, es decir, casi 300 personas. Esto lo que muestra, entre otras cosas, es que el número de personas que estamos conectadas a través de esta convocatoria es mayor, por ejemplo, que 2 auditorios de la Facultad de Ingeniería, el que está en posgrado y el que está en el edificio anexo. Entonces, eso de alguna manera deja ver todo el potencial. El perfil de las personas fueron estudiantes, fueron profesores y también fueron egresados de la Facultad de Ingeniería, y esta comunidad que formamos entre egresados, alumnos y profesores es para nosotros pues muy, muy importante. Entonces también agradecemos mucho el entusiasmo y la presencia de todos ellos. Y pues nada más para terminar la numeralia,
Se hicieron 67 preguntas, mismas que vamos a procurar pasárselas rápidamente a Omar Alejandro para que les dé puntual seguimiento. Por lo pronto, pues, muchísimas gracias. Les agradezco mucho el favor de su atención y les quiero invitar a la próxima, al próximo webinar que se va a llevar a cabo dentro de 8 días, es decir, el jueves 28 de mayo del 2020 a las 17 horas, en donde nos acompañará con un tema también muy, muy importante, otra joya que tenemos nosotros aquí en la Facultad de Ingeniería, otro profesor joven, que es el doctor Javier, y nos va a platicar específicamente sobre lo que es innovación y creación de escenarios post-COVID para emprendedores. Y él, por supuesto, lo va a dar el doctor Javier Noé Ávila Cedillo. Entonces, los esperamos con mucho gusto la próxima semana en otra de nuestras masterclass. Y bueno, pues que tengan excelente semana. Por favor, cuídense mucho y por aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.